Aquí vamos a un tema que ya es lo que de manera genérica les he hablado la primera parte, pero aquí vamos ya a la parte específica de la presentación. Lo que les he pasado en esta presentación es justamente el contrato, es un contrato de construcción, de compra-venta, de construcción y venta de un satélite. Ya, cuando ustedes abran este documento, van a ver que la compra de un satélite no dista mucho de la compra de otros elementos. ¿Cuál es la diferencia de esta compra de un satélite? Solamente es el objeto, pero las demás cláusulas son aquellas que siempre se ponen en un contrato. Por eso les quería que ustedes lean, no ahora, ¿no? Obviamente, pero sí después de la presentación, solo por curiosidad, vean cómo es un contrato de la compra para la construcción, lanzamiento y puesta en funcionamiento de un satélite, que son, que cuestan alrededor de 300 millones, 280 millones. El satélite que nosotros tenemos en Bolivia, por ejemplo, es de casi 1 tonelada y es de 2 por 2 metros, ¿no? Que nos ha costado alrededor de 300 millones de dólares, sin contar con la garantía, perdón, sin el seguro, porque el seguro es otro monto también, ¿no? Entonces, aquí les he mostrado un contrato enorme, que es un contrato de compra. Lo que quiero que veamos en este es el objeto, ¿no? Entonces, pasando ya, a ver, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber? En Bolivia lo que tenemos es una libertad contractual. ¿Qué significa esto? Que nadie les puede limitar a realizar contratos. Ya nadie puede decirles, no, tú no haces. ¿Qué es lo que tienen que cuidar cuando realizan los contratos? Son los elementos que el Código de Comercio señala para cada forma de contrato. ¿Ya? Cada forma de contrato tiene características especiales. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compraventa o hablamos un contrato de prenda, hipoteca, depósito, cada uno tiene sus características especiales que están dentro del Código de Comercio. Como les he dicho, el Código de Comercio que les he pasado es un Código de Comercio concordado y anotado y es actualizado. Ahora, de acuerdo a las diferentes, por ejemplo, acá les he puesto el caso transporte aéreo. Este contrato, que es también dentro, que está realizado dentro de la actividad comercial, este contrato tiene características especiales que vienen de un convenio, que es el Convenio de Montreal del 99. Si ustedes van a transportar mercaderías en vía aérea, tienen que considerar que si van a transportar su mercadería en algún transporte, tienen que haber leído el Convenio de Montreal del 99, el cual Bolivia ha ratificado el año 2014. ¿Qué significa para ustedes? No porque van a trasladarse de un lugar a otro vía aérea, no. Van a transportar mercancías, ahora estamos en un tema de mercancías. Por la pérdida por kilo de mercancía, de acuerdo al Convenio de Montreal, les tienen que pagar 22 derechos de giros especiales. ¿Qué es un derecho de giro especial? Es el promedio de 4 monedas, del yen, del dólar, del, del franco y de la libra esterlina. Son 4 monedas. No sé si son, hay una creo que me he equivocado. Ese promedio es como las UFBs. Si ustedes hacen el cambio de las UFBs que tenemos, es lo mismo un derecho de giro especial. Más o menos un derecho de giro especial está como 1.58 dólares. Entonces, si a ustedes les pierden 100 kilos de en transporte aéreo, hagan cuentas, ¿cuánto tendrían que pagarles? Serían 2.000, serían 200, digamos 10 kilos, serían como 220 derechos de giros especiales que tendría que pagarles el seguro. Porque cuando ustedes transportan por vía aérea su mercancía, toda la actividad aeronáutica tiene un seguro y este seguro cubre todo este tipo de pérdidas que puedan sufrir ustedes al transportar sus mercancías. Entonces, por cada kilo es 22. Si son 10 kilos que pierden, son 220 derechos de giros especiales, que más o menos
equivalen a $300. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes transporten su mercadería vía aérea, está suficientemente garantizada. La responsabilidad que tiene el transportista está solventada. Y Bolivia, como les había indicado, es parte de esta actividad, de este convenio de Montreal del 99. Ahora me preguntarán, si muere una persona en transporte aéreo, se le paga 123,000 derechos de giros especiales, lo que equivale más o menos a $150,000 por muerte de persona. Si se les pierde su equipaje, se les paga hasta 1,228 derechos de giros especiales. Si hay un atraso, es más o menos 5,000 derechos de giros especiales. Ustedes me dirán, doctora, pero ¿y esto dónde dice nunca aplica? La verdad que en Bolivia, pese a que hemos ratificado, nadie conoce esta norma. Nadie sabe que cuando existen estos eventos se tiene que pagar, ¿no? Y más si transportan. Ahora, este tema de la mercancía, puede ser que la mercancía también se dañe, también cubre. Si es percedera, no. Y si es por culpa, por un tema interno de la mercadería, tampoco, ¿no? Entonces, transportar vía aérea es interesante. Piensen, ¿no? Los costos, las garantías que tienen ante su pérdida. Ahora, me dirán, pero si mi mercancía cuesta más cara, ¿qué hago? Ustedes pueden declarar que su mercancía vale más, ¿no? Y pagar la diferencia o con un seguro, y también tendrían que reponerles en caso de pérdida, ¿no? Entonces, en materia aeronáutica, al igual que en otras áreas, también con transporte en mercancías vía marítima, también tiene sus características. ¿Qué es lo que pasa ahora? Eh, si bien hay libertad contractual en Bolivia, ustedes, los que trabajan en la actividad comercial, yo sé que realizan contratos en diferentes países, contratan en diferentes. ¿Qué es lo que, cómo es que yo resuelvo este problema? A ver, cuando tienen diferentes nacionalidades las personas que contratan, se aplica, puede haber esta solución, se aplica el lugar de los bienes, ¿no? También pueden aplicar la ley nacional del deudor, también del cumplimiento de la obligación o de la celebración del contrato. Aquí tienen 4 jurisdicciones para iniciar una demanda. ¿Ya? Lo mismo pasa en tema de transporte aéreo. Esto podemos ver en tema marítimo o terrestre. En tema de transporte aéreo es lo mismo, solo que en materia de transporte aéreo hay 5 jurisdicciones. Además, en materia de transporte aéreo, si mi mercancía, un avión, yo soy boliviana y mi mercancía estaba viniendo de China y se cae por decirles, en Estados Unidos, yo puedo iniciar la demanda aquí en Bolivia, porque el transporte aéreo permite eso, esa jurisdicción de la nacionalidad del perjudicado, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones en este tema de, si bien uno puede realizar contratos en todas partes, con diferentes personas, determinadas obligaciones, también hay formas de cómo resolver esos conflictos, ¿no? Ahí va mi libertad contractual de firmar de acuerdo a las circunstancias mis contratos. Vamos a ver cómo se expresa esto de la libertad contractual en nuestro Código de Comercio. Justamente es el artículo 787 y ahí va, miren. En materia comercial, la voluntad de contratar, ya les había hablado que la voluntad es un tema importante, ¿no? La voluntad de contratar y de obligarse se puede expresar verbalmente o por escrito, lo que les había indicado, ¿no? En materia comercial, basta estos contratos de hecho que realizamos o aquellos grandes emprendimientos en los cuales necesariamente vamos a tener que tener establecidos derechos y obligaciones para las personas, salvo que la ley exija determinada solemnidad como requisito esencial. Esta es la parte que les voy a explicar ahora. Ya a nivel internacional también nosotros realizamos contratos, pero los contratos celebrados en el exterior para que se ejecuten en el país tienen que tener las características de la ley boliviana. Ese es un problema, porque cuando ustedes elaboren sus contratos y los quieran hacer de forma imperativa para Bolivia, tienen que considerar que estos contratos que firman en el exterior tengan las cláusulas y que sean parte de la ley boliviana. Este es un gran problema que tenemos en Bolivia, por eso les decía,
No solamente es agarrar, firmar un documento y confiar en el abogado, muchas veces, ¿no? A veces desconocemos que los contratos que sean realizados en el exterior, si no tienen una concordancia con la ley boliviana, no se aplican en Bolivia, ¿no? Ese es un problema que tienen que considerar a la hora de firmar sus contratos. Ojo, se les está recomendando que siempre vean que exista concordancia con la ley boliviana si firman contratos internacionales. Caso contrario, en Bolivia no van a poder ustedes iniciar una demanda o alguna acción, porque les van a decir que como no está conforme con la ley boliviana, no son aplicables en nuestro país. Cuando yo realizo un contrato comercial, puedo hacerlo de diferente forma, ¿ya? Puedo hacerlo mediante una escritura pública. ¿Y cuando yo hago con escritura pública? Cuando hago la constitución de una sociedad comercial, cuando hago un otorgamiento de poder, protesto de letras, y en todos los casos que determina la ley. Vamos a ver en qué casos. Puedo hacerlo mediante documento privado. Generalmente para documento privado es cuando hacemos asociaciones accidentales o de cuentas en participación, ¿no? Cuando dos empresas deciden aunar esfuerzos para realizar, por ejemplo, generalmente yo he visto asociaciones accidentales en la construcción de obras, ¿no? Cuando dos empresas se ponen de acuerdo para presentarse en convocatorias públicas. Alguna vez he revisado este tipo de documentos y no necesita que este documento esté presentado mediante escritura pública e inscrito en el registro de comercio. No necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos esta parte de escritura pública y documento privado? Quiero que consideren, como les había indicado hace un momento, que tenemos varios tipos de contratos dentro del Código de Comercio. Y es el mismo Código de Comercio que aquí lo tengo así en chiquitito, que les dice qué contratos tienen que ser mediante escritura pública, no por flojera o por algo. Si ustedes están con emprendimientos y están realizando actividades y van a firmar algún tipo de contrato del Código de Comercio, ya puede ser de depósito, prenda, hipoteca, fianza, contrato de suministro, ¿no? O cualquier otro tipo que tengan que realizar que sean de carácter comercial, por favor, revisen los artículos de ese contrato. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio les va a decir si tiene que ser mediante escritura pública o tiene que ser mediante documento privado. ¿Ya? Van a ver que las consecuencias son serias. Si yo no cumplo, por ejemplo, hago un contrato en documento privado, cuando tiene que ser en escritura pública, mi contrato es nulo. Entonces la otra parte se beneficia de esto y me anula el contrato. O sea, las consecuencias son terribles. Por eso hay que respetar cuando el contrato del Código de Comercio te diga, esto es mediante escritura pública, con formalidad, por favor háganlo, no por ahorrarse la plata con el notario, con el registro, ustedes no lo hagan. Es mi mayor recomendación. A ver, un ejemplo en esta área. Algunas veces han venido personas a consultarme y me dicen, doctora, mire, he hecho mi contrato de anticrético y veo su contrato de anticrético en documentito privado. El contrato de anticrético es en escritura pública y tiene que ser inscrito en el registro de derechos reales. Así que cuando la persona venía a mí, me decía su contratito, ¿no? Privado, sin inscripción en derechos reales. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la persona había estado hipotecada la casa, había estado en remates, y esta persona la estaban desalojando. Y sí he tenido casos graves en ese sentido. Lógicamente, al revisar su contrato, veo, pero señora, no ha hecho la inscripción en derechos reales. Lo único que puedo yo hacer es iniciar una demanda ordinaria para cumplimiento de obligación, ¿no? Para recuperar el dinero. Pero si es que tiene algo esa persona, porque si no tiene nada, si el banco le está quitando todo lo que tiene, si no tenemos un bien en garantía, cuentas en banco de dinero, lamentablemente elaborar, ¿qué le decía a la persona? Ya veamos de hacer un estelionato, un tema penal, tal vez para presionar a la otra parte que le pague, pero muchas veces que dicen, pues métame a la cárcel, no tengo plata, estaré 4 años y me salgo. La verdad que esa es la mentalidad.
Pero esto viene como consecuencia de que las personas no cumplimos con las formalidades o los requisitos de un contrato, ¿ya? Ese es el mayor problema que tienen ustedes al realizar un contrato, cumplir con las formalidades del código. Solo lean los artículos. Les estoy pasando un código muy bonito donde tienen todo, entonces va a ser más fácil para ustedes revisar. Ahora, ¿cuáles son las otras formas de elaborar el contrato? Verbalmente, ya saben, verbalmente que siempre hacemos nosotros. Miren, ahora mismo que me he comprado mis cositas aquí de PIL y de todo lado al venir, verbalmente, o sea, lo único que tengo es mi factura comercial, ¿no? Por correspondencia epistolar, ¿ya? Bueno, epistolar es correspondencia, ¿no? Una correspondencia que yo voy y que va, tú haces la oferta y el otro con una carta te responde, ¿no? Por correspondencia telegráfica, bueno, hablamos de este tipo ya de telegráfico antes, ¿no? Ya nuestro código está un poco pasadito, por facturas, por intervención de un corredor de comercio. Y ahora vemos el tema de los contratos vía online, ¿no? Que podrían equiparar a una correspondencia telegráfica, ¿no? Que podrían equiparar. No creo que son admitidas porque ya hablamos de la firma comercial, perdón, ya hablamos de la firma digital, ¿no? Que ya es el Estado quien está amparando con las nuevas leyes que han salido con relación al valor de esta firma digital, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, lo que les había mostrado. Este es recién estamos con el tema de la venta de bonos soberanos, ¿no? Si han escuchado, Bolivia ha comprado, bueno, ha puesto al mercado la venta de bonos por un valor de 850 millones de dólares, que en realidad es un canje, ¿no? Ya esta emisión de bonos ha sido realizada el año 2012, 2013, 2017, con diferentes cupones, ¿no? Y cuando hablamos de cupón, hablamos de intereses, ¿no? El cupón que ahora tiene Bolivia es de 7.5, lo considero un poco alto porque la primera vez que salió Bolivia en la emisión de bonos soberanos fue con 4.97, ¿no? Entonces, es alto, pero aunque no crean, es también un contrato. La compra, venta y entrega de bonos soberanos es un contrato de carácter comercial bursátil. Justamente tuve la suerte de participar en algunas de estas emisiones, ¿no? Y aquí vemos el objeto, no les muestro les estoy mostrando un borrador del contrato que se hizo, pero aquí vemos el objeto de un contrato de una venta de bonos en Bolivia, que es también un contrato, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que Bolivia se compromete a emitir, vender a los compradores iniciales. Bueno, el tema de bonos soberanos y la emisión de bonos soberanos, que es un tema bursátil, es un tema de especialidad. Solo les estoy mostrando porque esta parte, la sección 2 de este contrato de emisión de bonos soberanos, viene a ser la parte del objeto de mi contrato. Aquí tenemos el otro, que es la compra del satélite, ¿no? Y bueno, Bolivia tiene su satélite, ustedes saben. Y aquí tenemos el artículo 1, que también es el objeto del contrato. ¿Por qué les estoy mostrando el objeto del contrato? Porque el objeto del contrato es la parte más importante de un contrato comercial. Ustedes, por favor, con una dinámica, ahorita piensen en qué tipo de auto quisieran, todo. A ver, Ramiro, te voy a preguntar, ¿qué tipo de auto te gustaría a ti? Solo tú respondeme. ¿Cómo te gustaría comprarte un auto? Bueno, a mí me gustaría comprarme una vagoneta, digamos, puede ser Toyota modelo 2022. Perfecto. Mira, yo pensando en un auto, estoy pensando en un BT-Ball. ¿Qué es un BT-Ball? Me dirán. Son los nuevos autos urbanos aéreos. Los BT-Balls, no sé si están viendo por las redes, yo soy fanática del tema aeronáutico. El 2023 ya en Japón van a estar en funcionamiento los taxis aéreos. Sí, esos autos o esos autos aéreos que suben de forma vertical y que tienen un alcance entre 80 a 200 kilómetros. No, yo pienso, Vitibol, yo creo que no me voy a morir. No, no, yo tengo que morirme manejando un Vitibol, es decir, un auto aéreo. Esa es la nueva tendencia. Pero en esta dinámica que hice con Ramiro,
es porque cada uno tiene diferente objeto. O sea, por ejemplo, Vitibol tiene ciertas características y el auto que me dijo Ramiro tiene determinadas características. ¿Qué significa esto? Que el objeto es lo más importante porque van a determinar ustedes cómo quieren. O sea, si el auto que quiere Ramiro tendrá determinadas características, por ahí quiere Ramiro con cuero de verdad, con cierto tipo de equipamiento para tu vehículo. Y todos tenemos diferentes tipos de objeto, pero tenemos que determinar de forma específica mi objeto. En este, por ejemplo, en este artículo que ustedes están viendo de la compra esta es la compra de este es de un satélite, ¿no? Los satélites hay de diferentes formas para diferentes características. La importancia es para qué yo quiero mi satélite, ¿no? O para qué quiero mi auto. Y tengo que determinar con precisión para qué quiero, cómo lo quiero, qué dimensión, qué color, qué características, qué material. Tengo que definir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a pedir una mesa, me van a dar cualquier mesa, ¿no ve? Pero ¿qué tal si yo pido mi mesa, quiero con madera mara, quiero para 12 sillas, quiero que sea minimalista, de esta diferencia, que tenga patitas? Eso es determinar el objeto. Tienen que ser exquisitos en determinar cómo quieren su contrato. Y esto es uno de los errores más grandes, porque piensan ustedes, voy a comprar 1000 pares de zapatos de tal calidad, ya, pero tienen que determinar, porque cuando ustedes determinan las características específicas de su contrato, la otra parte que ha aceptado su contrato no puede pues negarse, decirles, es que no sabía, yo pensé que quería así, no, no. Entonces, siempre recomendarles que el objeto o la determinación de mi contrato es lo más importante, ¿ya? Aparte de la forma como tienen que hacer, ¿no? Ya sea por escritura pública o tienen que ser por contrato privado, pero esas formas tienen que cumplirlas.